Hola, hoy día vamos a hablar de la respiración profunda y rítmica del yoga. No solamente le voy a hacer una introducción y también la práctica en sí. Vamos a ver la práctica en sí. Esta es una práctica que tiré de este libro, Por Siempre Joven, Por Siempre Sano, de Indra Devi. Entonces, le voy a hacer una pequeña introducción y luego la práctica, y voy a dejar abajo en las descripciones el link para los capítulos, por cuando quieran ver de nuevo el video, lo pueden ir directo a la práctica. Bien, la respiración es una de las funciones más importantes de nuestro organismo. El respirar es más importante que el desayuno en la mañana, que la ducha en la mañana, y es también más importante que comer. El alimento para que pueda nutrir el cuerpo, él necesita el oxígeno. Y la respiración profunda, ella no solamente alimenta nuestro cuerpo, como también ella lo limpia. Es así de importante el respirar. El cerebro necesita 3 veces más oxígeno que el propio cuerpo. Así que si no le damos al cerebro la cantidad necesaria de oxígeno, lo va a sacar del cuerpo. Sobre todo aquellos que son intelectuales, trabajan mucho con la mente, necesitan poner mucho más atención a la respiración profunda. La respiración profunda del yoga, ella tiene la virtud de llenar completamente los pulmones y al mismo tiempo que de vaciarlos completamente. Y es una respiración muy sencilla, distinto al pranayama, que ya es una práctica mucho más avanzada del yoga y que tiene formas distintas de inhalar, exhalar y de retener la respiración. La respiración que vamos a ver hoy día no es una respiración pranayámica, sino que es una respiración más sencilla, que tiene el objetivo de mantener el cuerpo sano. Ya la respiración del pranayama tiene una otra funcionalidad, un otro objetivo de cultivar la energía en el cuerpo. Y el prana, como es definido en yoga, es la energía vital. Entonces, cuando respiramos en la respiración profunda, equilibramos el prana interno con el prana externo y llevamos el prana a todos los sistemas de nuestro cuerpo. ¿Okay? Y como les decía, hoy día vamos a ver la respiración profunda y rítmica. La respiración profunda es considerada
vivir en nuestro propio ritmo, a respetar nuestro propio ritmo. Entonces vamos a hacer tanto la respiración profunda hoy como la respiración profunda rítmica. Vamos a ver las dos y cómo hacer las dos. Bien, entonces esto era que quería dejar como una pequeña introducción. Vamos a pasar a la práctica. La práctica de la postura se recomienda, la práctica de la respiración profunda se recomienda hacer en un ambiente abierto, se puede hacer con la ventana abierta donde hay aire fresco. Idealmente hacerlo en una ventana abierta, en un ambiente donde puedan tener aire fresco. La posición ideal recomendada es Padmasana, que le voy a mostrar. La postura Padmasana. Esa sería la postura ideal para hacer la respiración profunda. Si no pueden hacer Padmasana, pueden hacer Ardha Padmasana o meia Padmasana o simplesmente un cruce simples de piernas. Lo más importante es que la columna esté erguida, esté recta. Si no pueden hacer sentados, pueden hacerla de pie, también se puede hacer de pie. Por último, acostados con la columna recta. Como les decía, lo más importante es que la columna esté recta. Bien, entonces elijan la posición que les acomode mejor. Yo voy a hacer en Padmasana y luego tomen unos minutos para encontrar su centro de gravedad, para estar cómodos con la postura. Y vamos a empezar a respirar cerrando un poquito la garganta y vamos a escuchar un sonido que se hace cuando el aire pasa por la garganta. Entonces permitan que la garganta se cierre un poquito sin generar ninguna tensión, sin forzar. Y empiecen a inhalar y exhalar escuchando ese sibilido, ese sonido, este ronquido en la garganta, tanto en la inhalación como en la exhalación. Es el primer paso. Siempre inhalando y exhalando por la nariz en la respiración profunda. El segundo paso que vamos a agregar es, al inhalar, vamos a permitir que el pecho se expanda hacia los costados, en esta dirección. Entonces vamos a inhalar, permitiendo que las costillas y el pecho se van ampliando hacia los costados, también sin forzar, sin generar ninguna tensión. ¿Inhalamos? Y ahora al exhalar vamos a permitir que las costillas se contraen, que el pecho se contrae naturalmente y que el estómago venga un pelín hacia adentro, naturalmente sin generar ninguna tensión. Y al mismo tiempo escuchando el sonido en la garganta. Inhalamos.
inhalamos y exhalamos, permitiendo que el estómago venga naturalmente hacia adentro. Entonces vamos a repetir algunas respiraciones así. Y esto es la respiración profunda. ¿Ok? Bien, ahora vamos a agregar la respiración rítmica. Para la respiración rítmica, como les comenté, vamos a tomar el pulso y vamos a escuchar el latido del corazón. Y vamos a contar 4 veces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces es el ritmo de mi corazón. 1, 2, 3, 4. Ustedes marquen lo de ustedes. Y ahora al inhalar, vamos a inhalar 4 veces en este ritmo y vamos a exhalar 4 veces en este ritmo, de la misma manera que lo hicimos antes. Entonces vamos a hacer una respiración profunda, rítmica. Inhalamos en 4, exhalamos en 4. Inhalamos en 4, exhalamos en 4. Inhalamos en 4, exhalamos en 4. Entonces, esa fue la respiración profunda rítmica. ¿Okay? Bien. Y en términos de la frecuencia, la primera vez que lo hagan, van a hacer solamente 4 respiraciones. Y si fueran a hacer la respiración profunda rítmica, van a hacer en 4 inhalaciones, 4 exhalaciones. Entonces, 4 respiraciones a un ritmo de 4 inhalaciones, 4 exhalaciones. Esto para el primer día, para la primera vez y para la primera semana. Lo que sí pueden hacer varias veces al día. Pueden repetir la respiración 3 veces al día, por ejemplo. Inhalando, exhalando 4 veces, 4 respiraciones cada vez. ¿Ok? El ideal es que a la larga podemos ir aumentando las respiraciones, el número de respiraciones por día, una a cada semana. Entonces, primera semana 4 respiraciones, segunda semana 5, tercera semana 6 y así por delante, hasta completar un total de 60 respiraciones por día. Entonces, si hacemos 3 veces al día, podríamos hacer 20 respiraciones cada vez. A largo plazo estoy hablando. Si hacemos 4 veces, 15 respiraciones por vez. Y si hacemos 2 veces, 30 respiraciones cada vez. Este es el ideal final, pero vamos de a poquito aumentando paso a paso. Por ejemplo, la primera semana podemos hacer 4 respiraciones en la mañana, 4 al mediodía, 4 en la tarde, serían 12 respiraciones la primera semana. ¿Ok? Bien, eso sería la práctica. Y quería cerrar con algunos consejos adicionales. El primer consejo es que nosotros respiramos por los poros, ¿ya? Entonces también es interesante tomar baños de aire, desnudos, en alguna habitación que puedan hacerlo, tomar siempre que puedan baños de aire.
desnudos. La otra sugerencia también es dormir sin pijamas, por lo mismo, porque en la noche transpiramos mucho y respiramos mucho. Y además, si pueden dormir con la ventana abierta para que puedan cambiar el aire durante la noche en la habitación, porque en la noche cuando dormimos hacemos respiraciones profundas naturalmente. Entonces, ideal si pueden seguir sus consejos siempre que posible